A continuación, los matutinos. Por Luz TV Barcelona. Oh Señor, inúndanos con tu amor. Oh Señor, inúndanos con tu paz y tu Gracias por su amor, demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas al Cristo el Salvador. Aquí nosotros también cantamos las alabanzas al Cristo el Salvador. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Ora por mí, que yo oro por ti. Ora por mí, que yo oro por ti. Ora por mí, que yo oro por ti. Porque tú no oras por mí. Peleando la batalla, yo ganaré. Peleando la batalla, yo ganaré. Peleando la batalla, yo ganaré. Si tú oras por mí, mensajero del gran rey, mensajero del gran rey, yo llevaré el mensaje del amor a los perdidos que no tienen salvación. Señor, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré, yo iré. Al Señor yo le quiero ser, gloria a Dios, entregarle mi vida solo a Él, hasta el día en que tenga que partir. Para siempre no te alabaré. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Estoy peleando la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Hermanitos en la fe, ajuntemos los tizones, porque estando separados, ellos no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder. Era como 120 los que estaban reunidos cuando se manifestó el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? Ajá, el poder de Dios, todos cayeron, los niños cayeron, los jóvenes cayeron, todos estamos. Poder de Dios ya descendió el poder de Dios, poder de Dios ya descendió, poder de Dios, recíbelo, recibe, poder de Dios, anda la macaía, anda la más, aleluya, gloria, recibe el evidente en esta mañana, el poder de Dios que descendió en el aposento alto. ¡Aleluya!
se vive, qué bien se vive con Jesús en el hogar. Cristo es mío, Cristo es tuyo, Cristo es mío, Cristo es de todo, del negro, del blanco, del rico, del pobre, del niño, del hombre, del negro, del blanco, del rico, del pobre, del niño, del hombre. Todo, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida, así saciar la sed del corazón, para beber el agua de la vida, así saciar la sed del corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor. Gloria a Dios, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Bueno, mis amados, una vez más nosotros, a través de este medio, bendito sea el Señor, este espacio en el cual el Señor nos da por su infinita misericordia para llevar ese mensaje de salvación que son los matutinos, un programa especial que descendió, ¿verdad?, a la presencia del Señor y ha estado con nosotros, bendito sea la gloria de Jesús, para glorificar, exaltar el nombre del Señor. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, que la paz del Señor esté sobre su vida. Bendigo a esa gente, ¿verdad?, que está siempre con nosotros, esa audiencia, bendito sea el Señor, que está allí, como se dice, a la punta del cañón, creyendo, ¿verdad?, que Dios va a hacer algo grande y maravilloso en este día. Nosotros aquí de mañana, ustedes de pronto allá del otro lado del charco, como dice nuestro hermano pastor, será de tarde, de noche, pero creemos que la presencia del Señor está con nosotros. Entonces, allí nos gozábamos en esos cánticos, en esa alabanza con nuestra hermana Olfa. Vamos a entrar en acción, vamos a orar al Señor, vamos a presentar este servicio para que el Señor haga lo que tenga que hacer en medio nuestro en este tiempo especial. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, bendecimos, glorificamos, exaltamos tu nombre, mi Rey. Te damos gracias, Dios amado, gracias, mil gracias te damos, Dios bendito, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en cuya presencia estamos, Dios bendito, declarando este lugar casa de Dios y puertas del cielo, tu presencia en este lugar con nosotros, Dios Padre. Gracias por esa audiencia, por mis hermanos que están allí trabajando en equipo, Señor, a través de este programa. Señor, bendecimos las radios, Señor, bendecimos las estaciones radiales, Señor, todo aquel equipo, Señor, que se anexa a este trabajo, Señor, sean bendecidos en tu nombre por el poder de tu palabra. Te damos gracias por la familia, el matrimonio, el ministerio, la iglesia, tu pueblo, Padre eterno. Gracias por los momentos difíciles de angustia, de dolor. Gracias por las bendiciones, Señor, que has anexado, que se han sumado a nuestras vidas, Dios Padre. Gracias por la salvación de las almas, Dios amado. Gracias por el mensaje, la palabra que se va a predicar en este día. Gracias por tu presencia, por los milagros, la sanidad, por la liberación, la restauración, Dios Padre, por esa obra maravillosa que estás haciendo, Padre eterno, a través de este programa de los matutinos, desde aquí, desde España, Europa, para todo el mundo, Padre eterno. Gracias por el equipo que nos acompaña. Gracias por cada uno de mis hermanos seas tú hablando, Señor. Unge nuestras bocas, nuestros labios, Señor. E diga palabra de verdad, palabra de vida, palabra de fidelidad, para la gloria de tu nombre, mi Rey Padre. En el nombre de Jesús lo creemos, Dios bendito. Señor, nos cubrimos con tu sangre, nos vestimos con esa armadura espiritual, Dios Padre. Señor, conforme allí a la palabra, a Mateo 18:18 en su primera parte, la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. En este momento nos rebelamos contra el diablo, Satanás, la serpiente antigua, por la palabra, creyendo, Señor, allí conforme a Colosenses 2:14 y 15, que usted lo exhibió, Señor, los despojó públicamente, está derrotado, está bajo la planta de vuestros pies por la palabra. Conforme a la autoridad los reprendemos en el nombre de Jesús. Llámese principado, potestades, llámese gobernador de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por el poder de la palabra, quedan atados aquí en la tierra y en el cielo y se han lanzado al Seol, a lugares secos sin reposo por la palabra. Espíritus inmundos,
mundo, llámese adulterio, fornicación, laxivia, envidia, pleito, contienda, enojo, gritería, gula, carnalidad, enemistad, brujería, hechicería, santería, toda obra de la carne le echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que está perturbando el hogar, la familia, el matrimonio, la iglesia, los ministerios, espíritu de desánimo, de apatía, de pereza, de odio, de rencor, de división, te reprendemos por la palabra. Echamos fuera la enfermedad en el nombre de Jesús y proclamamos bandera de victoria. Señor, levantamos nuestras manos en alto, Señor, conforme allí a Mateo 18:18 en su segunda parte, que todo lo que nosotros desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Creemos a esta poderosa palabra, mi Dios amado. Desatamos un mover de tu presencia en nuestras vidas. Espíritu de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, templanza, de longanimidad sobre la iglesia, sobre el pueblo, sobre la humanidad. En el nombre de Jesús, por la palabra, espíritu de compañerismo, de integridad, de santidad, de obediencia, de lealtad, el deseo de prosperar, de crecer en tu obra, Señor, de alcanzar todos los propósitos que tienes planificado por la palabra. Y también, Señor, desatamos las mentes cautivas en el alcohol, en la prostitución, en la homosexualidad, en el lesbianismo por la palabra. Oh Padre eterno, creemos a tu santa palabra, creemos a las promesas, creemos a tu presencia. Oh Padre eterno, en el nombre de Jesús, conforme allí a Génesis 12:3, conforme al Salmo 122:6, Dios Padre, clamamos por esta tierra, por Israel, por la tierra santa, Dios bendito. Bendecimos desde este lugar, desde Barcelona, España, enviamos esa palabra de poder, de autoridad. Bendecimos esa nación al norte, al sur, al este, al oeste. Por la palabra sean bendecidos las autoridades, Señor, aquellos que están gobernando en turno en este momento. Dios Padre, amplía la sabiduría, el conocimiento, la revelación. Hay un trato personal con ellos, Dios amado. Espíritu Santo, convéncele de pecado, de juicio, de justicia por la palabra. Bendecimos a Israel, pedimos por la paz de Jerusalén, Padre, pedimos por la paz de esta capital. Sean prósperos, Señor, como dice tu palabra. Espíritu de Dios, para la gloria de tu nombre, reprendemos, quebrantamos toda obra de las tinieblas. Sean cerradas, Señor, las puertas del enemigo. Se han confundido los demonios en este tiempo. Todo conflicto bélico se ha derrotado por la palabra. En el nombre de Jesús, Dios Padre, toma control de la frontera. Toma control, Señor, de todo allí, Dios Padre, de las cuencas hidrológicas, de la fauna, la flora. Por el poder de la palabra está la tecnología, la ciencia, la economía, la salud, la educación, la cultura, la política de esta nación, Señor. Bendice su entrada, bendice su salida. Que tu brazo esté a favor de esta nación, esté en tus manos, pidiendo salvación y vida eterna. Espíritu de arrepentimiento, de convertimiento sobre esta nación, en el nombre de Jesucristo, Padre. Tu palabra dice que debemos de orar por las naciones, que debemos de clamar por aquellos gobernantes que están en eminencia, Dios Padre. Pedimos misericordia por esta ciudad. Pedimos piedad por esta nación en la cual estamos en este tiempo, por España, Señor. Pido por este continente, pido por todas las naciones, por todos los continentes a nivel mundial. Oh Padre eterno, toma control de España, Dios Padre. Mira la monarquía de esta nación, Señor, los reyes, los gobernantes, el presidente, el palacio, Señor, ejecutivo, legislativo, Señor, judicial de esta nación, Señor. Los que gobiernan España, pedimos misericordia. Seas tú redarguyendo, quebrantando sus vidas, Dios Padre, en este tiempo que entre España en un trato personal contigo, Dios bendito. Pedimos por las almas, Señor, por los niños, los adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, aún por los extranjeros aquí en España, Dios Padre. Ten misericordia de esta nación. Pedimos por la iglesia evangélica, por los pastores, por los obreros, Señor, por aquellos hombres y mujeres que se han dispuesto a creer a la palabra. Han puesto, Señor, como se dice, la mano a la brecha, Dios amado, a la mano al arado, trabajando a favor de esta nación, Padre. Despierta la iglesia en este tiempo, Dios amado, un avivamiento, un despertar espiritual sobre esta nación por la palabra. Bendecimos, Señor, su frontera, bendecimos sus tierras. Mira el espacio aéreo, el espacio marítimo, el espacio terrestre, Señor, los aeropuertos, toda la entrada y la salida de esta nación por la palabra. Mira la frontera con Portugal, con Francia, Señor. Toma control, Dios amado, de la gloria, la economía de esta nación, Señor. Toma control, Dios Padre. Oh Espíritu
Espíritu Santo, obra, Dios amado. Reprendemos los demonios que operan en los aires, toda obra satánica, todo pacto sea abolido, derrotado por la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, sea asperjada la sangre de Cristo sobre esta nación. Reclamamos, pedimos esta nación para Cristo, Dios amado. Desde aquí, desde este lugar, desde Barcelona, desde este municipio Hospitalet, pedimos misericordia. Ten misericordia, Hijo de David. Esta nación está en tus manos, mi Rey Padre. España está en tus manos, Dios bendito. Declarando esta nación, Señor, como punta de lanza para conquista de este continente de Europa en el Evangelio. Señor, ensancha, permite que este lugar sea un semillero donde estás preparando hombres y mujeres para ensanchar la obra, Dios Padre, en santidad, en temor, en irreverencia por la palabra. En el nombre de Jesús, Dios Padre, quita, Señor, lo que no te agrada de la iglesia. Quita todo pecado, quita toda inmundicia, quita la mundanalidad, quita lo que no te agrada. En el nombre de Jesús, deja fluir tu palabra, tu presencia. Haz la obra a través de este programa, Señor. Pedimos misericordia en el nombre de Jesús, Dios Padre. Nos rendimos delante de tu presencia, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros pensamientos, Dios amado, reclamando y pidiendo, Señor, esa doble porción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedimos misericordia, Dios amado. Pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras palabras. Si te hemos contristado, Espíritu de Dios, ten piedad y misericordia. Pero vamos delante de ti, Dios amado, clamando por una doble porción de tu Espíritu Santo. Mira la audiencia, Señor, con esa sed, con ese hambre en la palabra. Toca, Señor, reviste esas vidas. Pedimos por la familia, los matrimonios, no solamente por nosotros, ese avivamiento espiritual, esa llenura del Espíritu Santo, sino por esas personas que están con nosotros, Dios Padre. Cada día, Señor, puedo soplar sobre ellos en el nombre de Jesús, Padre. Tu poder, tu presencia sean revestidos, llenos, Señor, conforme a esa promesa allí, Señor, en Joel, Dios amado. Tu palabra nos enseña que en estos tiempos postreros será derramado tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, sabemos que estás en este lugar. Te damos la bienvenida. Eres la persona principal en este negocio, en la dispensación de este tiempo. Espíritu de Dios, ayúdanos, revístenos de ese amor. Queremos hablar como tú hablas. Queremos ver las cosas como tú las ves. Queremos sentir como tú sientes, Espíritu Santo. Llénanos de tu poder, llénanos de ese fuego, de esa unción fresca, Dios amado, para impartir el poder y llevar esas almas a los pies de Cristo por el poder de tu palabra. Gracias te damos, Padre, por esa llenura, por ese revestimiento, por la sabiduría, el conocimiento, por la visión. Ensancha en nosotros esa cortina para avanzar. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos, te bendecimos, Padre eterno, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor, mis amados. Qué gozo, qué alegría es estar en la presencia del Señor. Como dice la palabra, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán. Hoy día, por la misericordia de Dios, estamos en su presencia, mis amados. Un día más de victoria, un día más de autoridad, de poder nos ha dado Dios por su infinita misericordia. Y debemos darle gracias a Dios en todo. Las Escrituras nos enseñan y tenemos que permanecer conforme a la palabra. Queremos prosperar, vamos a escudriñar. Queremos ensanchar este negocio, vamos a proponernos a hacer la voluntad de Dios, a pedirle a Dios que nos ayude para avanzar y desarrollar. Bendito sea el Señor, la obra de Dios, bendito sea la gloria de Jesús. Bueno, mis amados, culminando, ¿verdad?, con este deseo de oración, vamos a adorar al Señor una vez más. En la presencia del Señor estamos y Él amerita alabanza, Él amerita esa adoración. De repente usted no está con nosotros, pero usted puede cantar allí donde usted está. Usted puede alabar, exaltar el nombre del Señor. Tenemos esa libertad de expresión, tenemos esa libertad de culto. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque los días son peligrosos. Entonces, en este momento vamos a estar con nuestra hermana salmista Raquel Rebeca. Bendito sea el Señor. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos.
ten paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Cuando las circunstancias de la vida se vuelven complicadas, es necesario un encuentro con la verdadera esperanza, y esta está en Dios. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Sea Dios, verdad, dándonos la última palabra, pero que venga de parte del Señor. Bueno, mis amados, nos gozamos en medio de esa adoración, esa alabanza al Eterno. Vamos a entrar en el estudio de la palabra en el día de hoy. Bendito sea el Señor, para que se vayan ubicando allí. Estamos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, a este joven, ¿verdad?, predicador, evangelista, pastor. Bendito sea el Señor. Allí Pablo, ¿verdad?, dando unas instrucciones a este joven para ejercer este ministerio. Bendito sea el Señor. Algunos pensamos, ¿verdad?, que puede ser que a veces por nuestra capacidad, o por nuestro intelecto, o por nuestra experiencia, pero en primer lugar que sea Dios. Bendito sea el Señor. Hoy estamos en el capítulo 3, ¿verdad?, de 1 Timoteo. Bendito sea el Señor, capítulo 3. Bendito sea la gloria de Dios. Ayer hablábamos acerca de la instrucción, ¿verdad?, sobre la oración. Y uno de los textos que me resaltaba, ¿verdad?, según el estudio de ayer del capítulo 2, versículo 5, dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, mis amados. Ese Dios de Israel, ese Dios maravilloso, es el que está allí, vamos a decir, con los brazos abiertos, el que entregó a su Hijo en la cruz, para que usted y yo, ¿verdad?, alcanzáramos esta salvación y participáramos, como dice Pedro allí en sus cartas, de esta naturaleza divina. Hoy estamos en el capítulo 3, estaremos hablando acerca de los requisitos del obispo y del diaconado, bendito sea el Señor, y el misterio de la piedad. Leemos la palabra del Señor, 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1 y verso 2, dice la palabra: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, mis amados, siempre, ¿verdad?, se necesita un perfil, siempre se necesita un requisito. Usted va a buscar de pronto un empleo y lo primero que le preguntan, ¿verdad?, ¿tiene currículo vital? ¿Qué tiene experiencia? En este caso, bueno, Pablo aquí, ¿verdad?, a distancia le escribe a este joven, porque Timoteo era un muchacho, ¿verdad?, y la gente a veces no creemos en los muchachos, pero Pablo había puesto la confianza en este joven, bendito sea el Señor, porque era un joven que le había dado testimonio, y entre ese testimonio, ¿verdad?, que Timoteo le había dado, ¿verdad?, al apóstol, el apóstol se enfrasca, ¿verdad?, de que podía creer en este joven, podía, ¿verdad?, tratar de continuar el trabajo. Pablo estaba preso allí literalmente,
pero la palabra de Dios no estaba presa. De una u otra manera se estaba ejerciendo, se estaba haciendo. Y bueno, Pablo con ese equipo de trabajo de esas personas que había preparado, entre esto, bueno, Timoteo, ¿verdad? Ejercía este trabajo por la misericordia del Señor. Y dice allí el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, mis amados. Hay gente que a veces, bueno, sí, Dios es el que otorga, ¿verdad? Los ministerios, ¿verdad? En primer lugar sea el Señor, pero Dios también pone ese anhelo, no un deseo, ¿verdad? Sino un anhelo, como dice la palabra, si alguno anhela obispado. Cuando hablamos de la palabra obispado, hablamos de liderar, ¿verdad? De ser un superintendente, de llevar, ¿verdad? La rienda o administrar una obra, en este caso la obra del Señor, mis amados. Y no tanto, ¿verdad? La obra de Dios, sino de hacer las cosas, ¿verdad? Para el Señor. Como dice allí al final, buena obra desea, mis amados. Si usted, hermano, tiene en su corazón el anhelo, ¿verdad? Porque Dios coloca en nosotros, vamos a decir, ese querer como el hacer. Yo le digo, de repente, un principio, hermano, yo miraba acerca de este ministerio pastoral y yo digo, bueno, pero ni que me paguen, soy pastor. Dije, y bueno, y llegué a una oportunidad que me tocó, ¿verdad?, ejercer ese ministerio y no fue fácil, hermano, pero quedé, hermano, como dice uno por allí, quedé con ese gustico en la boca, mis amados, porque creo, ¿verdad?, que lo hice para el Señor, creo que lo hice con amor, con pasión, con debilidades y lucha. Pero quedó esa pasión en mí, hermano. Como dice la palabra, esa pasión por los perdidos, esa pasión por las almas. Eso no tiene precio, mis amados. Si usted está anhelando en este tiempo ejercer algún ministerio evangelístico, pastoral, en la música, no sé, lo que Dios ha puesto en su corazón, dele play, hermano, arranque, inicie, hermano. Yo sé que de pronto a veces uno necesita la preparación. Algunos dicen, bueno, no, hasta que no esté preparado. Bueno, hermano, como decimos algunos por allí, en el camino se enderezan las cargas, pero tratando de hacer las cosas bien, mis amados. No fue fácil para mí esa etapa del pastorado, ¿verdad? Porque yo pensaba que decía, no, yo voy, coloco un sermón y bueno, me voy para mi casa. No, hermano, cuando llegan los problemas, cuando llegan las llamadas telefónicas y pastor, y de repente en la madrugada, pastor, mire, usted me puede llevar para allí, usted puede hacer esto. Y yo digo, hermano, pero es que hermano, pero usted es el pastor, me decían. Hermano, pero en mi corazón había el deseo de hacerlo, bendito sea el Señor. No tenía una experiencia como tal. Me tocó un equipo, un grupo rudo allí, hermano, pero yo lo vi de parte de Dios para prepararme. En ese momento pude entender muchas cosas, mis amados. Pude ponerme en los zapatos de mi pastor. Yo dije, oye, pobre mi pastor, ahora sí entiendo, hermano. A veces es muy fácil de repente de lejos señalar a las personas en esa área pastoral, hermano, pero no sabemos a veces, no conocemos el corazón de los hombres de Dios que dan todo por la obra de Dios. Entonces, en este caso, Pablo, ¿verdad?, le dice a Timoteo, palabra fiel, mis amados, es una palabra verdadera que nos da hoy el Señor, el Espíritu Santo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, mis amados. Lo que usted está deseando a favor de la obra, de hacerlo, hágalo, hermano, porque eso lo ha puesto Dios. No espere que otro llegue, hermano, y le quite el puesto, porque a veces sucede. El pastor estos días nos hablaba, el hermano Edgar, de un hombre que quería, ¿verdad?, estar en el equipo de trabajo, y le dijo, oh, yo te aviso porque no estoy preparado. Llegó el momento que se fueron a encontrar otra vez el pastor con esa persona y el hermano, ya estoy listo. Ya es tarde, mis amados. Hoy es el día, hermano, en el cual Dios te está haciendo ese llamado. No tengas miedo, mis amados. Pide la orientación en primer lugar de parte de Dios a través de la palabra. Escudriña, hermano. Por eso le digo, ¿verdad? En carne propia lo vivimos. Bendito sea el Señor. Yo dije, no, algunos piensan, no, el domingo recojo los diezmos y las ofrendas y me voy para mi casa. No, mis amados, cuando de verdad tenemos ese amor a la obra, cuando amamos las almas, cuando amamos la obra de Dios, cuando amamos ese proceso que Jesucristo hizo, esa labor, ¿verdad?, o esa obra maravillosa allí en la cruz del Calvario, entendemos, mis amados, que es amar, bendito. ¿Cuál es el amor de Dios hacia nosotros, mis amados? Entre ese rebaño, bueno, vamos a ver gente buena, gente mala, pero lo interesante es que no seamos, ¿verdad?, ni para un lado ni para el otro, que nos mantengamos neutros allí, hermanos, que no nos parcialicemos a hacer el trabajo del Señor, sino que mantengamos esa fidelidad conforme a la palabra del Señor. Dice el verso 2, pero es necesario que el obispo, oído, hermano, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, mis amados. Hay unos requisitos, como le dije al principio, hay un perfil que se necesita, se requiere. No es que de repente usted, oye, yo soy el mejor, yo tengo 80 años en el evangelio y yo soy el que lleno los requisitos para ese cargo, para esa labor, bendito sea el Señor. A veces humanamente pecamos, hermano. Hay gente que se ve, ¿verdad?, en cargos porque de repente se ha preparado, ha estudiado, o de repente, hermano, tiene esa vocación o tiene ese talento
ante Dios para hacer el trabajo. Pero hermano, no nos equivoquemos. Acordémonos que la última palabra la tiene Dios en nosotros. La idea es que en nosotros, en nuestro corazón, permanezca ese deseo, ese anhelo, mis benditos sea el Señor. Y no solamente ese anhelo, sino que también haya de estos requisitos que le habla Pablo aquí a Timoteo, bendito sea el Señor. El primer requisito, él habla de ser irreprensible, hermano. Dice la palabra, marido de una sola mujer, bendito sea el Señor. No es que de repente usted, oye, porque el sacerdote, el pastor, hay gente que se está aprovechando en este tiempo y tiene varias mujeres. El Señor reprenda al diablo, los demonios, bendito sea el Señor. Es de una sola persona, bendito sea el Señor. Lo que hablamos la parte del matrimonio es una sola. Si es mujer, es mujer. Si es hombre, es hombre, bendito sea el Señor. No, porque usted va a tener varios hombres, usted va a tener varias mujeres, porque usted es el obispo, porque usted es el pastor, porque usted es el reverendo, el ministro. Que el Señor nos ayude, bendito sea el Señor. Irreprensible de una sola mujer, bendito sea la gloria del Señor. Dice allí otro punto de la palabra, ¿verdad? Acerca de estos requisitos, sobrio, mis amados, ser sobrio. No, ¿verdad? Le vamos a entregar la obra a una persona neófita, sino sabiendo, ¿verdad? Si esa persona puede tener esa dirección, bendito sea el Señor. Y si usted de repente no está preparado, bueno, vamos a prepararnos en la palabra de Dios. Vamos a escudriñar un poquito más, mis amados. Hablando de esta parte de lo que es sobrio, hermano. Yo cuando llegué allá a esa congregación, yo llegué con un látigo, hermano, echando palo y látigo. Allí, aquí, todo, lo otro, hermano. Y lo que estaba era golpeando las ovejas, porque lo estaba haciendo de una manera negligente, hermano, sin el conocimiento. Era una persona neófita en esa área. Pero cuando fui a las escrituras allí en el apóstol Pedro, me consigo acerca, hermano, de lo que es el pastor, de lo que es la oveja, hermano. No es que le vamos a dar juguete, palo a las ovejas porque yo soy el pastor y Dios me ha puesto aquí para enderezarlo, no, hermano, con amor, con cariño, llevando las cosas del Señor, hermano. Y sí, por un momento andaba, hermano, como un gozo, parecía un tigre cuando llegaba a la congregación. Pero entendí que todo es con amor, bendito sea el Señor, con conocimiento de Dios a través de su palabra. Prudente, otro punto más, hermano, ser prudente a veces para actuar, para hablar, para hacer las cosas, bendito sea el Señor. Decoroso también demanda allí, ¿verdad? Entre estos requisitos, hospedador y actor para enseñar, mis amados. De verdad que de hospedador, hermano, eso brilla en mi corazón, hermano. Yo siempre soñaba, bendito sea el Señor, nuevo creyente. Dije, Señor, cuando usted me dé un buen empleo, cuando usted me dé un buen trabajo, yo le decía al Señor, y llega un predicador, dame ese privilegio, Señor, de yo sacar a ese predicador el día domingo, el día de la clausura, de la actividad, de llevarlo para el mejor restaurante, hermano. Y sí, pasaron años, hermano. Yo dije, bueno, Señor, ese deseo es mío, ese deseo no es tuyo, porque yo lo tengo en mi corazón. ¿Será que tú lo has puesto, hermano, al tiempo de Dios? Dios me dio, ¿verdad?, esa remuneración en la parte económica, bendito. Y lo digo para la gloria del Señor. Siempre yo calladito le decía, pastor, píchemelo, déjemelo allá al final, tranquilo, ese es suyo, me decía el pastor. Al final de la actividad, pastor, hermano, vamos, hermana, vamos. Salíamos con la familia, salía con el hermano y comíamos, compartíamos, porque eso es parte de la bendición, eso de ser hospedador, parte del área de ser un hospedador. Porque no solamente es compartir alimentos, también, ¿verdad?, recibir personas que de pronto vienen con ese deseo. Gente que camina en este negocio haciendo el trabajo, que no descansa, mis amados. Y lo podemos ver, ¿verdad?, cuando los apóstoles, cuando la iglesia primitiva, bendito sea el Señor, no nos podemos, ¿verdad?, llegar a un lugar con las manos vacías. No podemos esperar que esa persona, no, hermano, yo le aviso cuando, no, hermano, deje que la bendición fluya. Sea un hospedador de la obra del Señor. Trate, hermano, no espere el tiempo, no espere que nos manden, sino que seamos allí acto, como dice la palabra, acto para enseñar, bendito sea el Señor. Que tengamos buen testimonio, hermano, tanto los de adentro como los de afuera, para llevar una palabra, para llevar una enseñanza, hermano. Y cierro con este testimonio. Es una oportunidad, hermano, conocí a un hombre de Dios, hermano, muy usado en la palabra de Dios, bendito sea la gloria de Dios. Ese hombre le daban el micrófono, hermano, y la atmósfera cambiaba, había una transformación especial de parte de Dios. Pero el hombre tenía algo allí malo, hermano, que le gustaba prestar dinero y no pagar, bendito sea el Señor. Le llegó la hora a este hombre, hermano, de subirlo a otro nivel, de honrarlo, hermano. Creo que lo iban a colocar como pastor, jefe de zona en ese momento. Y algunas personas se le acercaron, ¿verdad?, al pastor de ese hermano. Y le dijeron, hermano, oye, ese hombre Dios lo usa muy terrible, pero ese hombre tiene muchas deudas que hay dentro de la iglesia. Y el hermano se quedó allí, el pastor se quedó pensando y anhelando. Sí, el hermano le habían dicho ya que era candidato para ese puesto y alegre y gozoso. Hasta que el pastor tuvo que decir la verdad. Hombre, hermano, usted Dios lo usa de una manera terrible en la enseñanza, pero tienes esto allí, tienes esta mancha, tienes muchas
mucha deuda dentro de la iglesia. El hombre se puso furioso y dijo, no puedo, hermano, porque si le sigo dando rienda a este asunto, la gente te va a señalar, la gente te va a juzgar, hermano. Puede ser que Dios te use en la palabra, hermano, y de verdad tenemos que entender, si tenemos alguna deuda allí en medio nuestro, hermano, y Dios está en nosotros, o usted está viendo el crecimiento en la obra, esperemos en el Señor, vayamos, ¿verdad? Hagamos el sacrificio de pagar toda deuda que tengamos y no le debamos nada a nadie, dice la palabra del Señor, para que recibamos la honra de Dios. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios, aleluya, que Dios bendiga a todos mis hermanos. La gracia del Señor Jesucristo con cada uno de ustedes, mis hermanos. Dice el texto número 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Gloria al Señor. Bueno, vamos escuchando aquí todos estos requisitos, ¿verdad?, que debe tener una persona que anhela el obispado, una persona que tiene el deseo de estar allí en la presencia del Señor, liderizando, ¿verdad?, el grupo. Y dice otro de los requisitos, no dado al vino. Sabemos que en la cultura, ¿verdad?, en ese tiempo, pues ellos comparten lo que es las bebidas allí, el vino, pero dice allí la palabra del Señor, no dado al vino. Imagínese usted un pastor que en cualquier emoción que sienta o alegría o gozo, pues quiera brindar y quiera tomarse allí una copa, y si se alegra 3 veces al día, pues 3 copas y 4 copas. Oye, hermano, eso es un mal testimonio, un pastor borracho, un pastor por allí mareado, que si le llegan a pedir un consejo, entonces anda fuera de sí, no sabe ni lo que va a decir, porque un borracho es una persona que no sabe de sí, pierde todos sus sentidos y hace cosas que no debe. Por eso aquí Pablo le dice a Timoteo que la persona que desea el obispado no debe ser una persona dada al vino. También dice no pendenciero. Sabemos que una persona pendenciera es una persona que anda siempre con un ánimo de ofender, de discutir, es una persona peleona, que no habla apaciblemente, sino que cuando habla lo hace para enfrentar, para confrontar, para agredir. Nosotros los siervos del Señor no podemos ser personas pendencieras, así que ayúdenos el Señor si alguno de nosotros pues tenemos el deseo de estar allí, quizás como ministros del Señor debemos de tener este cuidado en la forma de hablar, de expresarnos. Dice también allí, no codicioso de ganancias deshonestas. Un ministro del Señor no debe tener esta ambición. Qué desagradable es y qué feo es conseguir un ministro del Señor que anda pendiente de cómo sacar provecho de alguna cosa y de una manera sucia, con trampas, con avidez, con un deseo, ¿verdad?, de enriquecerse, y no le importa de la forma cómo lo pueda hacer, así sea con trampas, con engaños, con astucia, como decía el hermano Pedro, ¿verdad?, este evangelista que predicaba, Dios lo usaba, pero le gustaba pedir dinero prestado, se aprovechaba quizás del don, del talento que tenía, y después que ministraba, entonces venía y le sacaba el dinero a los hermanos. Un pastor, un ministro del Señor no puede tener estas costumbres. Y dice también, sino amable, tiene que ser amable. Una persona, un ministro del Señor tiene que ser amable en su trato, decente, educado, dulce en el trato para con sus semejantes. ¿Por qué? Porque una oveja que quiera compartir con un ministro del Señor, con un pastor, con una pastora, pero cuando le vea la forma de ser áspera, ruda, brusca, oye, no, téngalo por seguro que esa persona no se le va a acercar a usted. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y el apóstol aquí dice, es necesario. Todas estas cosas son necesarias que nosotros las estudiemos y nos examinemos a ver si nosotros estamos cumpliendo con estos requisitos. Y dice allí también apacible. Apacible, tiene que ser una persona que tenga un espíritu allí de paz, que cuando le vean la gente le provoque estar compartiendo con el ministro, porque es una persona que imparte paz. Es una persona agradable en su trato, en su forma de ser, en su compostura. Qué feo es conseguir un ministro del Señor peleón, maleducado,
con tantas cosas, ¿verdad?, que no son agradables delante del Señor, que Dios nos libre de todo eso. Y dice también allí, no avaro. Una persona avariciosa es una persona que tiene el deseo de acumular riquezas, solamente de tener y decir, oye, tengo en el banco tantos millones, y eso a él lo satisface, le hace sentirse bien. Un ministro del Señor no puede ser avaricioso, sino que lo que Dios nos da a nosotros debe ser utilizado para bendecir a otros, para compartir, para ponerlo a producir. Entonces, que Dios nos ayude y el Señor nos guarde para cumplir su palabra. Gloria al Señor. El versículo 4 y 5 dice así: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, aquí estamos leyendo una serie de requisitos que deben cumplir los diáconos para aquellos que desean ese obispado. Y bueno, y el diácono, como decía nuestro hermano, puede ser un pastor, un cargo de liderazgo dentro de la iglesia. Y bueno, existen unos requisitos que ya mis hermanos han venido nombrando. Así como cuando usted quiere un puesto de trabajo, le exigen una serie de requisitos para que lo pueda ejercer. También en las cosas del Señor existen requisitos. Si queremos ser líderes, si queremos guiar a la congregación, bueno, debemos cumplir con ciertas normas. Y aquí, bueno, le decía en el 4, que gobierne bien su casa. A veces como líderes o como personas que estamos trabajando en la obra del Señor, pues el ejemplo número 1 tiene que ser que gobernemos bien nuestra casa, ¿verdad? Porque no podemos gobernar la iglesia, o no podemos gobernar el liderazgo que tenemos dentro de la iglesia, el que nos hayan puesto, y en la casa no saberlo hacer. Pues dice que tiene que gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que nosotros podemos pedirle al Señor sabiduría. Es más, dice que le pidamos sabiduría, que le pidamos inteligencia. Por nuestras propias fuerzas en este trabajo del Señor, a veces se nos hace difícil poder criar a nuestros hijos, poderlos mantener en los caminos del Señor. Pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, si nosotros le pedimos a Él, Él nos va a ayudar. Entonces, sobre todo, hay que aprender a gobernar bien la casa. Dice una de las cosas, bueno, que Pablo le decía a ellos era eso, ¿verdad? No podían ir a ejercer un liderazgo y en su casa ser un desastre, ser un mal padre, ser un mal esposo, ser un mal proveedor. Ninguna de esas cosas tenían que ser ellos, y otra serie de cosas o de responsabilidades que tienes dentro del hogar y echarla a un lado. Hay hombres que han sido llamados al ministerio, entonces ya dejan de proveer para su hogar porque no, ellos están dedicados al ministerio. Y si leemos en la vida de Pablo, hemos estado estudiando, él dice que él era ejemplo para ellos en todo, para evitar esa ocasión de que ellos hablaran mal después y se aprovecharan en cuanto a su vida holgazán y decir, bueno, le estoy sirviendo a Dios y no voy a cumplir con esto. No, él les dio ejemplo, dice que con sus manos trabajaba y también trabajaba para la obra del Señor. Entonces, bueno, si usted es un ministro del Señor, no puede poner a un lado de que no va a proveer para su hogar. Usted tiene que, si Dios lo ha capacitado para ese liderazgo, bueno, usted también es porque sabe que tiene la capacidad de también proveer para su hogar, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Y sobre todo en la parte de la familia, uno demuestra el verdadero liderazgo es en el hogar, mi hermano. Mi papá siempre nos decía a nosotras que en la iglesia es muy fácil ser cristiano, es muy fácil levantar las manos, adorar a Dios, muy fácil aparentar una vida de piedad, pero en el hogar es donde realmente nosotros demostramos quiénes somos. En el hogar le demostramos a nuestros esposos si realmente vivimos la palabra. En el hogar le demostramos a nuestros hijos si realmente lo que hemos dicho luego allá en el altar, o lo que le hemos dicho a las personas que están bajo nuestro liderazgo, realmente nosotros lo cumplimos. Por eso que él le decía que su hogar era lo primero, es como el lugar de entrenamiento. Y para que la familia pueda conducirse con amor, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo, ¿verdad? Porque dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor, verdad? Y lamentando el caso, en el caminar del Señor hemos visto estas cosas, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Pedro, que a veces son muy buenos en el ministerio, pero en el hogar son muy malos. Y entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, que nos ha dado una responsabilidad en este caminar de Él, que nos ayude a poder vencer en el hogar. Y no nos excusemos porque digamos, no es que estamos sirviendo
sirviéndole al Señor y el diablo está atacando a nuestros hijos, el diablo esto. Nosotros le pedimos al Señor que nos ayude y Dios nos va a ayudar. Es cierto que ellos van a elegir luego qué camino van a seguir, si quieren seguir sirviendo al Señor o no, pero mientras estén bajo tu responsabilidad, nuestra responsabilidad, hay que pedirle fuerza al Señor para que nos ayude. Y otra de las cosas, yo recuerdo que mi papá siempre nos enseñó que cuando fuéramos a tener un hogar, no criticáramos los hogares de los demás, no criticáramos los hijos de los demás, porque a veces cuando criticamos a los demás, hermanos, es como que uno como que paga o se traga luego todas esas palabras. Por lo menos yo puedo hablar de la etapa de los niños hasta la edad que tengo a mis hijas, que la mayor tiene 10 años. Yo no puedo decirle a una mamá que tiene hijos adolescentes que tiene que hacerlo así, así, porque usted lo está haciendo mal, o irla a criticar con otras personas y no hablar con ella, ¿verdad? Porque luego nos podemos tragar las palabras. Y lo digo con hecho porque había una persona de donde yo vengo que juzgaba mucho a muchas hermanas con respecto a la crianza de sus hijos cuando llegaban a la etapa de la adolescencia, que nosotros decimos que es la etapa fuerte. Y entonces en vez de ir a ellas y decirle, bueno, vamos a ponernos en oración por este chico, vamos a ponernos a ayunar, vamos a reclamárselo al Señor, vamos a tratarlo con amor. La palabra del Señor dice que debes tratarlo de esta manera y esta otra. No actuaba de esa manera, sino que empezaba a jugar, pero sus hijos estaban pequeños. Resulta ser que cuando sus hijos crecieron, pues se volvieron rebeldes a las cosas del Señor y bueno, ahí tuvo que luego callar todas esas cosas que decía. Entonces, nosotros tenemos, Dios nos ha dado a los hijos, a los que tenemos, Dios nos ha dado un liderazgo, entonces nosotros tenemos que ejercer todo eso que estamos enseñando en la iglesia, debemos ejercerlo primeramente en el hogar, decirle al Señor que nos ayude, si somos esposas, que nos ayude a cumplir la palabra, a sujetarnos a nuestros esposos, a criar bien a nuestros hijos en el temor, en el amor del Señor, y que los esposos también hagan lo mismo, ser ejemplo para sus hijos. Una de las cosas que yo he visto que ayuda mucho a los hijos que permanezcan en el Señor, lo digo como hija, porque mientras que nuestros padres nos criaron a nosotros, una cosa que nos enseñaron fue, o que yo siempre vi, es que ellos nunca hablaban mal de alguien de la iglesia, ¿verdad? Ellos siempre estaban ocupados, como éramos 5, pues estaban bastante ocupados con nosotros 5. Y lo otro era que siempre nos demostraron amor, siempre compartieron con nosotros, nos sacaban al parque o cualquier otra cosa y compartían con nosotros. Y en medio de todo eso, nuestro papá de 2 o 3 veces a la semana hacía altares familiares con nosotros. No solamente nos llevaba a la iglesia, sino que también en el hogar compartía con nosotros de la palabra del Señor. Y siempre que nos corregían, siempre nos hablaban, bueno, es que la Biblia dice esto. Igual cuando nos iba a pegar, mi padre antes de pegarnos, nos daba un sermón bíblico y después nos castigaba, ¿verdad? Porque nos hacía entender que estábamos actuando mal. Pero siempre fue con amor. Cuando los hijos uno le demuestra el amor y le hace ver que el evangelio es lo mejor, porque realmente es así, ellos se van a mantener en el Señor. Pero sobre todo, mis hermanos, pidámosles al Señor que nos ayude, porque con nuestra propia fuerza nunca vamos a poder dirigir un hogar en paz y en armonía, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, lo vamos a poder lograr. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Continuamos con estos requisitos para los diáconos, ancianos, pastores dentro de la iglesia. Versículos 6 y 7 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Gloria al Señor. Cuando comienza esta lista, comienza diciendo que quien quiera ser pastor o quien quiera ser anciano, está bien, es una buena obra. Es decir, si alguien desea hacer esto, es porque desea servirle al Señor, desea ministrar a su pueblo, desea compartir la palabra, enseñar. Y por eso, como es un cargo tan importante, hermanos, es un cargo donde vamos a apacentar a la grey del Señor. Las ovejas, que por cierto a veces decimos mi oveja, pero realmente son las ovejas de Cristo las que nosotros pastoreamos. Entonces, por lo tanto, no puede ser cualquier persona. Si usted tiene una gran empresa, usted no se la va a dar a cualquier persona. Al primero que llegó, usted se la va a dar, no. Si usted tiene algo de gran valor, usted se lo va a dar a una persona que usted considera que reúne todos los requisitos necesarios para cumplir con ese gran cargo, ¿verdad? Y qué gran encargo, amados hermanos, que ocuparnos de la iglesia de Cristo, que apacentar a las ovejas del Señor.
Este es uno de los cargos muy importantes. Es tan importante, hermano, porque el evangelista pasa, por ejemplo, por un lugar y a lo mejor ya no lo ves más. Hay otros cargos que pasan, pero el pastor es el que está allí cuidando de las ovejas todos los días, día y noche, 24 horas al día, porque, como decía nuestro hermano Pedro, te pueden llamar de madrugada, te pueden llamar a cualquier hora y el pastor debe estar dispuesto. Entonces, uno de esos requisitos entre todos los que nuestros hermanos nos han ido explicando, está el de no ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona recién convertida, una persona que todavía no ha alcanzado una madurez, recién llegó a la iglesia, recién llegó al Señor, no tiene ni quizás los conocimientos suficientes y mucho menos quizás la madurez, que es tan importante. Entonces, ¿por qué? Dice, porque puede ser que esta persona se envanezca y dice que caiga en la condenación del diablo. Es decir, que en vez de ser una bendición, termine siendo un tropiezo para él. Porque cualquiera dice, hay gente que ve la parte buena de los pastores. Oye, los pastores tienen buen coche, se visten bien, viven de los diezmos de las ovejas. Y hay gente que tiene una idea tan equivocada de lo que realmente es ser pastor. Y entonces quieren ser pastores. Pero una persona nueva, ¿qué sucede? Cuando de repente se ve en un cargo y empieza a ejercer autoridad, pero no tiene la experiencia y la madurez. Es como si tú le das a un coche o un carro a un niño de 8 años, de 9 años. Por mucho que él quiera, pero oye, ese muchacho va a cometer errores, no va a atropellar por ella cualquiera y va a terminar, hasta se puede matar. Yo no le daría un coche a un muchachito joven, un niño. Asimismo, darle un cargo en la obra del Señor, en la iglesia de Dios, no puede ser una persona, una niña, un niño. Yo conocí el caso de una persona que fue promovido como pastor muy recién convertido. ¿Y qué pasa? Que le pasó tal como dice allí, se envaneció. Comenzó entonces a subírsele así el cargo, ¿verdad? Aquel hermano, y se le subió el cargo y él ya se sentía, bueno, que ya casi no caminaba, ya levitaba, ¿no? Entonces, esas cosas no deben suceder dentro del pueblo de Dios, porque es que la iglesia de Dios no es un conejillo de indias para probar a ver, bueno, con cualquiera. No, Señor, esto es algo bien serio, es la casa, es el trabajo, es la gran empresa de Dios. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo y por lo tanto debe ser dirigida, ¿no? Primeramente por el Señor, pero también por personas que tengan la madurez, la sabiduría para aconsejar, para enseñar, para poder instruir a las personas, ¿verdad? También, aparte de esto, dice que es importante o es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es decir, no solamente, como decía nuestra hermana, en la iglesia es muy fácil ser evangélico, todo el mundo somos unos santos, pero la confrontación es cuando tú vas a la calle, qué piensan, qué hablan de ti, tus compañeros de trabajo, tu familia, tus vecinos, cuál es el concepto que ellos tienen. Entonces, si una persona que va a ser promovida como pastora o como pastor, o un liderazgo importante, esa persona debe tener un buen testimonio con los de afuera. La gente debe hablar bien de esa persona, a menos que alguien se levante calumniando, pero cuando alguien calumnia siempre al final la verdad sale a la luz. Pero una persona que uno que pueda uno saber, ¿no? ¿Qué dice? Como hablar con la familia, por ejemplo. Y hay familia que es muy honesta y dice, mira, aquí en la iglesia es un santo, pero en la casa es un demonio. Estos casos se ven muchísimo. Entonces, un pastor no puede ser una persona así. Tiene que ser una persona que dé testimonio donde quiera que vaya. Con los de afuera también. No, es que se habla mal de mí porque me tiene rabia. No, Señor. No importa que la gente nos tenga rabia, pero la gente no podrá decir cosas y aunque digan cosas que no son, vamos a comprobarlas. Y si esas cosas son ciertas, lamentablemente la persona no está preparada todavía para ejercer un pastorado, para ejercer un ministerio. ¿Por qué? Porque él va a tener que tratar con personas. Imagínense una persona que tenga un mal testimonio de que es mujeriego. Luego, cuando ese hombre le lleguen a colocar como pastor, ningún marido va a estar tranquilo
con las esposas allí porque va a pensar, oye, el pastor va hablando con mi esposa, ay Dios mío, este hombre tiene mala fama, ¿qué será? Y no, nadie va a poder tener tranquilidad. Como madre, si uno ve que la hija está por ahí hablando con el pastor, ay Dios mío, este pastor tiene fama de sinvergüenza, uy Dios nos guarde, amados hermanos. Entonces tiene que ser uno menor que tenga mala fama, como decía nuestro hermano Pedro, que de mala paga, que de esto. Hermano, esas cosas no pueden ser. ¿Por qué? Porque eso va a afectar el testimonio de la iglesia. Después, lo que esa persona haya hecho o esté haciendo, ya no va a ser fulanito, no va a ser Pedro, no va a ser Juan, no va a ser no, va a ser la iglesia, el pastor, el que está de alguna manera representando allí el cuerpo de Cristo en ese lugar. Por eso es tan importante el que una persona sea pastor, no sé, es un cargo que no se puede tomar a la ligera. Por eso cuando los apóstoles designaban a alguien, ellos oraban al Espíritu Santo. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, que allí había una búsqueda de Dios para buscar la dirección divina, y no simplemente porque alguien habla bonito, porque predica bien, porque hay grandes predicadores, pero no tienen testimonio. Porque hay personas que pueden ser unos maestros en la palabra, pero no se conducen bien delante de Dios. Entonces es importante que todo ministro que quiera servir a Dios, toda persona, mujer también, que quiera servir al Señor, debe tener buen testimonio con los de afuera. Y esto no solamente cuando queremos ser pastores, todo hijo de Dios debe guardar su testimonio, porque la gente nos está mirando a nosotros y de acuerdo a lo que nosotros podamos mostrar a las personas esto puede hacer que muchos se acerquen al Señor, o puede constituir una piedra de tropiezo para que nunca quieran venir al Señor. Así que Dios nos ayude, que Dios nos guarde a los que estamos pastoreando, Dios nos ayude a mantenernos, a los que anhelan entrar en este ministerio, que el Señor los ayude y los capacite también. Y si usted no se encuentra todavía capacitado, no se preocupe, Dios lo va capacitando, pero tómese el tiempo suficiente que Dios le dé para que cuando esté allí en ese cargo que Dios le ponga, podamos hacer las cosas bien para el Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana, la paz de Dios sobre nuestras vidas. Hoy estamos culminando esta semana de victoria en estos gloriosos matutinos que día tras día pues se llevan, que se realizan para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Estamos aquí, el versículo 8, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Bueno, vemos que cada uno de nosotros que queremos servirle al Señor, en cualquier área que nosotros queramos involucrarnos dentro de la iglesia, tenemos que cumplir ciertos requisitos, porque no podemos poner, como dicen los versículos anteriores, no podemos poner a cualquier persona. Y el apóstol habla y dice, no podemos ubicar allí un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en descrédito. No se puede poner a cualquier persona quizás porque tenga dinero, porque hable muy bonito, porque tenga capacidades, cualidades específicas, sino a personas que verdaderamente den el testimonio. Y es por eso que en cada uno de estos cargos que el apóstol le menciona a Timoteo, le da una serie de requisitos que cada una de estas personas tienen que tener para poder ejercer esto. Los diáconos en nuestros días son, en algunas iglesias se les llama ujieres, servidores, colaboradores, como se le quiera llamar. Son diáconos, son personas que están al servicio, que sirven a Dios atendiendo, ayudando en todo lo que pueden dentro de la iglesia para que todo funcione bien,
pues dentro de la iglesia el pastor no puede hacer todas las cosas. Se necesita un equipo de trabajo. Unos hacen una cosa, otros hacen otra. Y todos juntos pues llevan el barco del evangelio para que el evangelio sea presentado de una buena manera. Y aquí vemos que el apóstol le da una serie de requisitos. Número 1 dice que deben ser honestos. La honestidad tiene que estar presente en la vida del creyente. Cada uno de nosotros ser honesto, ser sincero, que no tengamos doblez en nuestras vidas, que no tengamos allí nada de qué avergonzarnos. Sigue diciendo ahí que sea sin doblez, no dado a mucho vino. Bueno, como decía la hermana Verónica, según las costumbres de tiempos antiguos, las personas pues tenían esta capacidad de poder tomar vino mayormente entre la comida, pero habían personas que se alegraban mucho con el vino y eran dados al vino, muchos hasta se emborrachaban, y esto lo hablaba el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando hablaba acerca de la cena del Señor, donde las personas iban y llevaban el alimento para establecer la cena del Señor, y dice que muchos de ellos pues se embriagaban dentro de la iglesia aún. Y aquí en estos requisitos que el apóstol le da a los obispos es que no fueran dados al mucho vino, que no fueran personas que tuviesen esa debilidad para que no fuesen señalados. Mira, ya va aquel que dice ser creyente, pero le gusta el vino, le gustan los palos. Bueno, entonces que dice ahí que no sean dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Personas que comienzan a hacer negocios fraudulentos, comienzan a engañar a mucha gente con negocios, y estas ganancias deshonestas son una mancha para cada uno de ellos. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Qué bueno es cuando usted y yo nos podemos presentar delante de quien sea con limpia conciencia, que la gente pueda decir, pueda ver en nosotros verdaderamente que Dios está en nosotros, que andamos en honestidad y que tenemos limpia conciencia, que no hay nadie ni nada que nos pueda señalar en algún desliz, en algún doblez de nuestras vidas. Ayúdenos el Señor pues para que cada uno de nosotros podamos guardarnos para el Señor. Y dice, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. No podemos poner a cualquier persona que viene llegando para que amarrarlos a la iglesia, no. Hay que ver su testimonio, hay que ver la transformación, el cambio que Dios hace, y poco a poco irlo involucrando, irlo llenando allí del trabajo en la obra del Señor. Fíjese que en el libro de los Hechos, los apóstoles tuvieron cierto inconveniente porque las viudas de los griegos no eran atendidas, y ellos tuvieron que buscar personas, y uno de los requisitos que pusieron allí, dice, era que ellos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y cualquiera puede preguntar y pueda pensar, pero ¿para qué? Si lo que iban era darle la comida, repartirle las comidas allí a las viudas, pero todo eso había que hacerlo en el nombre del Señor, y era un requisito que tenían que tener ellos. ¿Para qué? Para poder trancar esa murmuración, esa contienda que había en todo esto. Entonces ayúdenos el Señor para que cada uno de los diáconos, cada uno de los que sirven en la iglesia, sea como mujeres, sea como cantantes, como ministros de alabanza, que cada uno que le sirve al Señor de diferente forma pueda hacerlo bien hecho para la gloria del Señor, y que dice ahí al final, y dice ahí que deben de ejercerlo si son irreprensibles, que cada uno de nosotros podamos guardarnos para Dios y que nuestro testimonio pueda ser intachable delante de Dios y delante de los hombres. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el versículo 11. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bueno, aquí Pablo daba algunos requisitos o recomendaciones que debían de tener las personas que ejercían el ministerio del obispado,
los diáconos, ¿sí? En este caso, bueno, habla de las mujeres de los diáconos, de las diaconisas, pero también para las mujeres en general. Dicen que debemos ser honestas, rectas, responsables, serias en lo que se nos ha encomendado, en nuestro hogar, con el esposo, con los hijos, con la iglesia, con los pastores, con las amistades, con todos deben ser honestas en todo, no calumniadoras. No debemos hablar cosas que no son. No porque nos viene alguien y nos dice algo, nosotros no debemos repetir lo que nos dice si nosotros no estamos seguras de lo que nos están diciendo. No podemos hablar de los demás. Algo que yo siempre tomo muy en cuenta y es que si lo que tú vas a decir no edifica, si lo que tú vas a decir, al contrario, va a traer problemas, va a traer enemistades, va a traer chisme, es mejor que no lo digas, es mejor callarnos, hacemos mejor callándonos. Nosotras las mujeres debemos ser pacificadoras, debemos ser serias, debemos ser honestas, debemos ser como esa mujer virtuosa de la cual habla Proverbios 31:10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella. Entonces, qué bonito es ser una mujer digna de admirar, una mujer virtuosa. O sea, aquí habla dice ser sobrias, fieles en todo. Un personaje de la Biblia que me gusta mucho y me identifico mucho con ella es Ruth, la moabita. Ruth fue fiel a su suegra. Ella perdió su esposo y ella pudo haberse quedado en su pueblo, pero ella le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth fue obediente a Noemí, la acompañó, la ayudó. Ruth era una mujer trabajadora, era una mujer callada, era una mujer, bueno, pues tenía muchas virtudes y el Señor al final la recompensó, le dio gracia ante los ojos de Booz. Y tanto que fue la bisabuela del rey David. Entonces, cuando nosotros somos fieles al Señor, fieles a lo que el Señor nos ha dado, el Señor nos da más aún, porque dice, siervo, si has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero si tú no eres fiel en lo que el Señor te ha dado, si tú no eres fiel en tu hogar, si tú no eres fiel con tu esposo, si tú no eres fiel con tus hijos, si tú no eres fiel en el ministerio en el que el Señor te ha entregado, pues no puedes aspirar que el Señor te dé más responsabilidades, no puedes aspirar que el Señor te dé mejores cosas porque con las que tienes no has podido. Entonces nosotras mujeres debemos ser honestas, debemos ser serias, debemos ser pacificadoras. Qué bonito es una mujer de verdad que de ejemplo, que digan, oye, de verdad que me agrada esta mujer, cómo se comporta. Hay mujeres que les faltan el respeto a sus esposos delante de los demás. Eso no se hace, mis amigas y hermanas, eso no se hace, ni siquiera en la intimidad. Si tú tienes algo en contra de tu esposo, te molestó algo, que lo que hizo, no lo puedes divulgar delante de los demás, no lo puedes hacer quedar mal delante de los demás, háblenlo en la intimidad. Como dice, es un dicho, ¿no? Dice que los trapitos se lavan en casa, ¿verdad? Entonces no es necesario que tú tengas que malponer a tu esposo delante, o hablar mal de tu esposo a los demás, o hablar mal de tus hijos, o hablar mal de un amigo, o hablar mal de otra persona. No es necesario. Seamos prudentes, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gloria a Dios. Seguimos con el 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Bueno, los diáconos es carta abierta, ¿no? Quizás ellos no pueden conocer a todas las personas que entran a la iglesia, pero a ellos sí les conocen. Y donde quiera que vayan, le dicen, a ese lo vi en la iglesia, ese tal puesto tiene. Por lo tanto, asimismo, si comete un error en la calle, ¿no?
toma en cuenta que lo pueden ver otros y eso le perjudica, ¿no? Por eso debe tener esa seriedad, esa honestidad en la iglesia, en la calle, en el trabajo e inclusivamente en su casa. Porque algunos decimos, no, pues mi casa es mía, pues, y yo aquí hago lo que se me da la gana. Pero no es así, porque de repente está con una visita y como está acostumbrado a hacer esas cosas, ahí en medio de la visita sale con sus palabrotas adelante a la esposa o a los hijos, ¿no? Entonces tiene que ser todo controlarse, porque la verdad es una carta abierta, ¿no? Y eso da mal testimonio, porque lo primero que el que no es creyente, estos que, véalo, están allí, están predicando, están de golpe de pecho, y sin embargo, vaya, mírelo en su casa cómo es, mírelo en el trabajo cómo es, ¿no? Entonces no, tenemos que ser todo con honestidad, con cultura, ¿no? Y dar un buen testimonio en todo, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Mejor es que digan, bueno, ese no habla, y no que digan que este es de malas condiciones. Hay personas en los hogares, se da cuenta, hay padres, sin ánimo de ofender, digo, de que no conversan con sus hijos. Nunca le dan un consejo a los hijos, sino que lo regañan, ¿no? Y eso no debe ser. Un padre debe sentarse a conversar con su hijo como dos amigos, ¿no? Recordar que él también fue una vez un adolescente y cometió muchos errores, ¿no? Entonces no es que, no, yo no era así. ¿Y ese hijo acaso lo ha visto cómo era él? No, tiene que sentarse y converse como amigo. Si su hijo cometió un error, pues déle un consejo, pero como amigo. No lo maltrate, no vea las cosas malas de su hijo. Y nunca le dan las gracias a su hijo por algo bueno que hizo, ¿no? Eso, así es que tienes que hacerlo, pues, y no como lo que hiciste tal día. Eso no es así. Uno tiene que ser amable con sus hijos, ¿no? Ser sus amigos, ¿no? Entonces, todas esas cosas viene que le perjudica a una persona que tiene un puesto en la iglesia, ¿no? Porque la gente escucha, la gente vea cómo trata a los hijos, vea cómo trata a las mujeres. Entonces no es así. O cómo trata a los empleados, ¿no? Tienen sus empleados, pero ahí los tratan siempre, no tienen compasión con esa gente. Les deben su sueldo y no tengo, pues espere, pues. Y tienen que esperar, porque la verdad es que yo no es que me lo he gastado, tienen que esperar. Y no es así. Tienen que siempre estar ellos sabiendo que esa otra persona que está trabajándole también se cansa y también necesita su sueldo, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener buen ejemplo en todas partes. Y por eso, para coger un puesto en la iglesia, primero sepa gobernar su casa, sepa mandar a sus hijos y también a sus semejantes que están en la calle y no dar malos ejemplos. Que el Señor nos ayude a saber dominar nuestros impulsos. Amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga, buenos días, buenas noches para aquellos que ya les está finalizando la noche allá al otro lado del océano. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Bueno, seguimos con San Pablo. San Pablo tratando de corregir lo deficiente y aconsejarnos para que vivamos una vida que agrade a Dios. Habló de los diáconos, habló de los obispos, personas que están en eminencia, personas que están en cargos importantes como es el obispo, y el diácono, persona que está al servicio del Señor en la iglesia, en las cosas seculares. Recuerden que por primera vez se escogieron diáconos allá en Jerusalén, cuando se multiplicaron los creyentes, cuando se multiplicaron las necesidades y decidieron los apóstoles cuidar de las viudas, cuidar de los huérfanos. Y viendo la gente que murmuraba porque decían a las viudas hebreas las atienden mejor que a las viudas griegas, entonces Pedro buscó el origen, dónde estaba el problema, cuál era el problema, porque no hay efecto sin causa. Cuando tú tienes una fiebre,
no atacas la fiebre, sino lo que lo está causando. Así cuando hay un problema hay que buscar el origen del problema. Estaban tan ocupados haciendo todas las cosas a la vez, atendiendo a las viudas, atendiendo que si falta comida, que si no falta, atendiendo a las cosas físicas y materiales, que lo que acarrearon fue murmuraciones, porque no lo podían hacer bien todo. El que hace muchas cosas a la vez, alguna cosa se le queda por fuera. Dicen los que suelen utilizar proverbios que el que cocina 2 conejos a la vez se le quema uno. Entonces hay que ir por parte. El apóstol Pedro reconoció y dijo, no está bien lo que estamos haciendo. Qué bueno es cuando podemos reconocer que lo que estamos haciendo no es lo correcto. Dijo, estamos atendiendo las mesas y estamos desatendiendo el ministerio de la palabra. Escogeos, le reunieron a la iglesia y le dijeron, escogeos de entre vosotros a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios. 3 requisitos: sabios, llenos del Espíritu Santo y buen testimonio. A quienes encarguemos de este oficio y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra en el nombre del Señor. Mis amados hermanos, entonces siempre hay que buscar el origen. Cuando uno está mal, cuando una persona está mal, cuando está haciendo lo malo, eso trae consecuencias. Y allí en las consecuencias es que te vas a enterar de las cosas que estás haciendo mal, cuando ves las consecuencias, cuando ves el efecto que causa tu mal comportamiento. Sansón creía que iba a ser librado, que se iba a librar como las otras veces, pero llegó un momento que se dio cuenta que Dios no estaba con él. No sabía que Dios se había apartado de él. Quizás tú te has descuidado, has perdido tu norte y no te das cuenta que ya Dios no está en el asunto. Debes pararte en los caminos, como dijo el profeta Jeremías, y preguntar por las sendas antiguas donde anduvieron nuestros padres, y andad en él, andad por el camino del Señor. Bueno, vamos a lo nuestro. Nos queda el versículo 13, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, una persona que ejerce el diaconado, una persona que lo hace bien, es una persona que se gana la confianza de los que le están ministrando, de su pastor, de los ancianos. Y es tanta la confianza que llega un momento de que le apartan del diaconado para que ejerza un cargo superior, porque puede ser de mayor bendición. Si tú examinas la historia de aquellos diáconos del primer siglo, ellos, mis amados hermanos, ejercían su diaconado con honestidad, con valentía, con esfuerzo, y muchos de ellos llegaron a ser evangelistas como Felipe, un evangelista que llegó a Samaria y toda Samaria respondió entregándole su vida al Señor. Hermano, encontramos a Esteban, un maestro de la palabra. Era tan elocuente Esteban que cuando venían la gente a contradecirle no podían resistir su sabiduría. Lo arrastraron y lo llevaron a un tribunal, lo juzgaron, y cuando le dieron la oportunidad de defenderse, él no se defendió, sino habló de Cristo, habló de las profecías, habló de la historia desde Abraham hasta que llegó a Jesucristo, y ellos tuvieron que aguantarse porque le dieron la oportunidad de hablar. Usted tiene derecho de hablar, usted tiene derecho de defenderse. Bueno, entonces él aprovechó ese derecho no para defenderse, sino para predicar a Cristo. Gloria a Dios. Así que si tú lo haces bien, vas a ganarte la confianza de todo el que te rodea.
La gente reconoce el ministerio en una persona no por lo que habla la persona, sino por lo que hace. Así que esfuérzate en cualquier lugar donde Dios te ponga. No veas ninguna posición, ningún cargo insignificante. Verlo como un privilegio. Es un privilegio servir. Cuando se hace una campaña, todo el mundo ve al predicador, qué elegante, qué corbatas, qué trajes, qué anillos, pero nadie ve al que está debajo de la plataforma, al que puso ese tinglado, al que arregló los equipos, al que puso las luces. Nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Dios nos ve cada cosa que hacemos para el Señor. Él no es injusto para olvidarlo. ¿Recuerdas tú cuando el Señor llamó a Cornelio? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Dios de Cornelio? Sus acciones. El ángel le dijo: Cornelio, tus oraciones, tus limosnas y tus ayunos han llegado delante de Dios. Así que envía a Jope a buscar a un hombre que se llama Simón Pedro y hazle venir. Él te va a hablar palabras por las cuales tú serás salvo. Entonces Dios vio en él las acciones. Dios va a ver tu comportamiento. Dios va a ver tu esfuerzo. Recuerda que lo que haces no lo haces para los hombres, sino para Dios. Hay personas que acostumbran, cuando ven una persona servicial en una casa pastoral, en un sitio donde es la persona que más actúa, suelen hacerle comentarios sarcásticos a esa persona. Te tienen como cachifo, te tienen como sirviente, te tienen haciéndolo todo. No seas tonto. Mire, tonto es el que está haciendo ese comentario, porque el que sirve es el más avispado, porque se está quedando con la bendición. Es mejor servir que ser servido. Jesucristo dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que sirvamos. Ejerzamos bien el diaconado. Ejerzamos bien el pastorado. Ejerzamos bien la alabanza. Si eres un salmista, si eres un cantante, procura buscar músicas, canciones nuevas. No siempre pasen los años y estás cantando las mismas canciones. La Biblia dice: cantad cánticos nuevos al Señor. Esfuérzate que cada vez que subas a la plataforma, al púlpito, lleves a la gente a la presencia del Señor. El salmista que escribió el Salmo 42 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud cuando las conduje a la casa de Jehová entre voces de alegría del pueblo en fiesta. Ese es el ministerio de los que adoran, de los que cantan. Procurar que mientras ellos ejercen su ministerio, lleven a la presencia del Señor a la iglesia, que cuando pasa el predicador, la iglesia está preparada y dispuesta para recibir el mensaje de Dios. Así que ejerce bien tu ministerio, pastor. No agarres la Biblia solo para predicar el domingo. No. Busca pasto verde, escudriña, investiga, infórmate, porque tú estás llamado a eso. Felipe se acercó a un eunuco que vio en el desierto y lo encontró leyendo la Biblia. Le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Él respondió: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Pues para eso estás tú, pastor. Para explicarle a la gente lo que no saben, lo que desconocen. Hoy más que nunca debes procurar investigar, escudriñar, leer, buscar información. Porque hoy estamos tan llenos de información que si tú no te informas, si tú no te curtes en la palabra, aquellos que te están oyendo saben más que tú. Y llega un momento que van a decir: este no sabe ni lo que dice. Así que escudriña las escrituras, dijo el Señor, escudriñad las escrituras en Juan 5:39, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Así que escudriña. Nos vamos al versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ay, hermano, el apóstol Pablo, aunque fueron muchos años los que ejerció humanamente hablando, sin embargo,
al final de una carrera se ven tan pocos los años que hemos vivido. Parecen largos, pero al final nos damos cuenta que eran cortos y bastante cargados de aflicción. Qué triste es llegar al momento de tu partida y ver que dejaste muchas cosas en el tintero, que te propusiste hacer cosas que nunca hiciste. Ya la haré, ya llegará el día, puede ser, hazlo hoy porque quizás no tengas oportunidad mañana, quizás mañana ya sea demasiado tarde. Tú tienes el control de hoy. Yo sé lo que voy a hacer cuando termine de compartir con ustedes la palabra, pero yo no sé lo que voy a hacer mañana. Tengo programas, tengo planes, tengo actividades hechas, pero yo no sé si voy a llegar a ejercerlo. Así que vamos a aprovechar, bástale a cada día su propio afán en el nombre del Señor. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, te escribo esto, pero espero pronto ir a verte. Él vivía viajando. Por supuesto, el apóstol Pablo no se casó, no tuvo hijos, no tuvo nietos. Él decía, yo también tengo derecho de agarrar una oveja como esposa, pero no ejerció ese derecho porque estaba dedicado por entero a la predicación del evangelio. Vivía de un lugar a otro. ¿Cómo sería el apóstol Pablo con 12 hijos viajando de una ciudad a otra? Y un mes está aquí, otro mes está más adelante. Eso es tremendo. Hoy no tenemos problemas porque hoy tenemos los hijos, hermanos, y nos establecemos en una ciudad para que los hijos echen raíces, se eduquen, estudien, trabajen, y uno viaja y vuelve. Los medios son tan rápidos que nos montamos en un avión aquí en esta noche y a la mañana siguiente estamos al otro lado del mundo. Pero en aquellos tiempos no era así. Un viaje le podía llevar meses y meses. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Así que haz lo que tienes a la mano. La Biblia dice, haz lo que te venga a la mano. Porque cuando esto se acaba ya no hay más memoria, ya no hay más obra, ya no hay más trabajo. Lo que vamos es a disfrutar de lo que hemos acumulado en nuestras vidas con nuestro buen comportamiento. El versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Te escribo sabiendo que espero pronto ir a verte, pero si tardo, sepas cómo conducirte. Ya tú sabes lo que te hemos enseñado. Aplica lo que te hemos enseñado. Eso le decía Pablo a Timoteo, mis amados hermanos. Hay personas que viven pidiéndole a Dios confirmación. Cada vez que van a hacer algo, confirmación, confirmación, confirmación. Y el Señor los llama y el Señor los manda a predicar. Y Señor, ¿será que tú quieres que yo predique? Pues claro, ya no te dijo. Él no dice allá en San Marcos capítulo 15, versículo 16. Dice, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Le vas a pedir confirmación a Dios para predicar? Tú le pides confirmación a Dios para comer. Seguro que comes todos los días y hasta 3 veces al día. Y si te dejan, también le metes a la merienda. Y si te dejan a mitad de la noche, también te levantas como un sonámbulo a meterle al estómago. Pues igual tenemos una línea que Dios nos ha trazado. Noé trabajó con una sola orden, 120 años. No estaba pidiéndole confirmación a toda hora. Señor, confírmame si esta arca que estoy haciendo es tuyo. Confírmame, Señor, si tú me has llamado a hacer. No, con esa orden trabajó 120 años y a los 120 años
Dios le dijo, llegó, se acabó el tiempo. Entra en el arca tú y todos los que están contigo. Y cerró Dios el arca. Dios la cerró, no fue Noé. No tenía Noé la llave, no tenía, mis amados hermanos, cerradura. Dios cerró y Dios selló. Y lo que Dios cierra nadie abre. Ahora es tu tiempo, ahora es tu tiempo. Levántate y pon manos a la obra, porque esta es tu obligación. Cuando te mueras ya se acabó todo, pero no estás muerto, muchacho. Si estás enfermo, bueno, gloria a Dios, pasa tu enfermedad. Si estás en la pandemia esa que llaman coronavirus, bueno, pasa tu coronavirus, todo pasará, todo pasa. No te preocupes, la Biblia dice, decía al justo que le irá bien. Y yo hoy desde aquí te digo que vas a salir de esa, que todo te va a ir bien, que vas a ser restaurado, que vas a tomar nueva fuerza, que te vas a levantar con fuerza y poder para hacer la obra de Dios. Tranquilo, sé optimista y piensa en que todo va a estar bien. Todas estas cosas están escritas para que aprendas a conducirte, para que sepas qué debes hacer en cada momento. Cuando no sepas qué hacer, pregúntaselo al Señor. Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Y el Señor va a abrir tu mente para que hagas lo correcto en el nombre del Señor. Para que sepas todas estas cosas. Esta es la mejor doctrina. La Biblia es la palabra de Dios y está escrita para que nosotros aprendamos a conducirnos en la casa de Dios. ¿Cómo conducirte? Timoteo, cuando vayas a aconsejar a una hermanita, no te encierres en un cuarto con ella. Timoteo, ¿cómo conducirte en la casa de Dios? Deja de estar manoseándole los hombros y las manos a las hermanitas. Timoteo, ¿cómo conducirte en la casa de Dios? No te metas en negocios oscuros, no te enredes en negocios de la vida. ¿Cómo conducirte, Timoteo? Mira, Timoteo, ten cuidado de lo que dices. En la mucha palabra no falta pecado. Así que habla poco y cuando hables, habla la palabra del Señor, la palabra de Dios, habla la palabra, vive la palabra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Para que sepas cómo conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bendito sea el Señor. Él es la columna de este edificio que se llama la casa de Dios. La casa de Dios no son las paredes, la casa de Dios eres tú y soy yo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que mantente en santidad, mantente puro para no contristar al Espíritu Santo de Dios, para que no se aleje de ti, para que no sientas el vacío que da la soledad. Apartado de Dios. Acuérdate de Adán y Eva, que cuando pecaron se escondieron, oyeron la voz de Dios. La gente hoy se pregunta, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo, Dios no existe. Vagabundo, ¿cómo vas a ver a Dios si estás en pecado, estás haciendo lo que te da la gana? Adán y Eva se escondieron porque desobedecieron a Dios y Dios les llamó de nuevo. ¿Dónde estáis, Adán y Eva? Y ellos salieron temblando. Oímos tu voz en el huerto y salimos corriendo a escondernos porque estábamos desnudos. Y el Señor le preguntó, ¿y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal que te dije que no comiera? El hombre culpó a la mujer. Esta, Señor, esta es la ruina de mi vida. Tú me diste esta mujer, yo no te pedí mujer. ¿Cuándo te pedí yo mujer? Y tú me diste esta mujer y qué ruina me ha traído, Señor. Ella me dio y yo comí. La mujer que tú me diste, tú eres un poco culpable también. Echó la culpa a Dios. Eso de decirle a la mujer que tú me diste, es como decir, ¿quién te pidió mujer a ti? Y me diste esta mujer y qué ruina me ha causado. No, la mujer no es una ruina, es una bendición. Es una bendición. El problema lo tuviste tú, Adán, porque hiciste caso a la voz de tu mujer. Yo te puse como autoridad a mandar y el que manda, manda. Aunque sea la mano a la cartera, pero usted mande en el nombre del Señor. Hermanos queridos, así que mantente puro, mantente limpio, mantente una vida agradable delante del Señor para que Él siempre esté a tu lado. La presencia del Señor en nuestra vida está condicionada a que obedezcamos la palabra. Obedece la palabra. Gloria a Dios. Amén. El último versículo nos dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Hermano, eso no tiene discusión.
Piedad es santidad, piedad es honestidad, piedad es ser piadoso. O sea, una persona no está hablando de misericordioso. Ay, ten piedad, Cristo, ten piedad. No, está hablando de santidad. Eso es la piedad de la que habla aquí. Grande es el misterio de la piedad. Hermano, esa santidad de Dios tan grande, tan sublime, tan puro, tan limpio, se manifestó a los hombres. Eso es lo grande. Misterio de la piedad. Dios fue, ahí comienza el misterio, manifestado en carne. Tú sabes lo que es que ese Dios tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, se humilló y se hizo carne en la persona de Jesucristo. Dios fue manifestado en carne. Un niño trató de abrirle una cuevita que se les había cerrado a las hormigas y metía su dedito para abrirle la cueva y las hormigas salían huyendo. Y le dijo a su papá: papá, ¿por qué huyen las hormigas si yo quiero ayudarlas? Ah, porque ellos tienen miedo porque tú eres muy grande y ellos no saben que tú la quieres ayudar. Y entonces el papá le dijo: eso fue lo mismo que hizo Dios. Dios vino como hombre y se hizo hombre para ayudar a los hombres. Y los hombres no lo entendían y huyeron de él y le dieron la espalda. Grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La deidad de Dios vino en forma de hombre. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para reconciliar al mundo consigo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Fue manifestado en carne, justificado en espíritu. Oiga bien, Cristo es Dios hecho hombre, pero vino sujeto a una carne de hombre, a todas las debilidades que puede tener un hombre, pero sin pecado. En nada pecó. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecernos de nosotros porque fue tentado en todo, pero nunca pecó. Que Dios nos ayude. Fue justificado. Él hizo lo honesto, Él hizo lo puro, Él hizo lo que es de buen nombre. Siempre hizo lo que decía hacer, hermanos, lo que hablaba. Y Él, mis amados hermanos, los hombres que le veían decían: ciertamente lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo. Todo lo que decía la Biblia de Él lo hizo todo. Que Dios nos ayude. Justificado en espíritu, visto de los ángeles, descendió de allá, de aquel cielo maravilloso, donde los ángeles lo veían para manifestarse al hombre. Gloria a Dios. Predicado a los gentiles, fue predicado. Tan grande es Dios, amigo, que no eres judío. No eras de origen de aquel pueblo que Dios escogió, mis amados hermanos, pero Dios envió mensajeros para que te predicaran, a ti como gentil, a ti como no judío. El Señor permitió que salieras de la ignorancia, que salieras de la idolatría. Antes eras idólatra, antes eras ateo por ignorante, no era por sabio, eras un ignorante. Pero ahora Dios te abre el conocimiento, te abre el entendimiento para que le reconozca como tu único y verdadero Salvador. Predicado a los gentiles, gloria a Dios, porque hace 47 años yo oí hablar del evangelio. Yo pasé cuando hicieron el llamado. Yo le entregué mi vida al Señor y cuando terminó el mensaje le dije a Dios: Señor, yo quiero ser como ese hombre. Yo quiero predicarle a la gente. Yo no sabía lo que era ser un misionero. Yo no ambicionaba un cargo. Yo quería era servir y estoy sirviendo. Llevo toda mi vida sirviendo desde los 17 años. Y hoy tengo 63 y sigo sirviéndole al Señor. Es maravilloso servir al Señor. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Hermano, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hecho hijo de Dios. Hay muchos que no creen, pero no vamos a ver los que no creen. Hay muchos que niegan la existencia de Dios, pero no vamos a amargarnos la vida por esa piedra en el zapato. No,
vamos a ver aquellos que creen. Cristo no es un fracasado. Cristo ha sido creído en el mundo. Son millones y millones. Cuando la gente lo vio crucificado, algunos pensaron fracasó, pero no, se levantó de entre los muertos. Se sentó a la diestra de Dios y desde allí enviaron al Espíritu Santo y hoy en el mundo entero se alaba al Señor. Lengua, idiomas, dialectos, en todas las naciones hay un pueblo del Señor. En medio del reino de tinieblas hay un reino de luz. Ese es el misterio de la piedad, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Se fue para el cielo a preparar. Él dijo, si yo me fuere, os prepararé el lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Quiere decir que Cristo nos está preparando una morada allá en su casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Quieres estar con el Señor? Bueno, la Biblia dice que fue creído en el mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entrégale tu vida, abre tu corazón y recibe a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Ponte la mano en el corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Ahora soy tu hijo. Soy tu pueblo. Tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Amén. Hemos llegado al fin de semana. Les decimos hasta luego. Les recuerdo a los evangelistas que mañana tenemos una conferencia con los evangelistas a las 11 hora venezolana y a las 4 de la tarde, hora española. Que Dios le bendiga. Le dejo con nuestro hermano Pedrito. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Gracias le damos a Dios por esa poderosa palabra, ese mensaje que Dios nos ha dado en el día de hoy. Y bueno, recordándoles, mis amados, ¿verdad?, que pongamos en práctica esa palabra. Bueno, mis amados, vamos a entrar en los comentarios en el día de hoy. Comenzamos con nuestra hermana Nieves Colmenares.